El caso del capitán Cristian Ceballos, ex jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, ha captado la atención pública en estos momentos debido a su citación en la Fiscalía. Esta citación es para rendir su versión sobre los acontecimientos. Hay algo. Esta situación se está desarrollando en un contexto donde la seguridad de figuras públicas, especialmente de ex candidatos presidenciales como Villavicencio, se han convertido en un tema de debate nacional. Según el abogado de Ceballos, Erwin Romero, las autoridades policiales estaban al tanto de los riesgos que enfrentaba Villavicencio, pero no implementaron las medidas adecuadas para garantizar su seguridad. Este señalamiento pone en relieve las preocupaciones sobre la eficacia y la responsabilidad de las entidades encargadas de la protección de personalidades importantes en el país. Ya lo había dicho Fernando Villavicencio: vengan a matarme, aquí estoy. Sucedió. Pero ¿quién estuvo tras de todo eso? Aún no lo sabemos, porque se debería de abrir el teléfono de Fernando para ver quiénes lo amenazaron, para saber quiénes fueron los autores. Hoy han amenazado a la señora fiscal, a la señora Diana Salazar, y así están amenazando a todo el mundo. ¿Ustedes no creen que es hora de descubrir todo lo que pasa en esta trama de inseguridad en el Ecuador? Pero vamos a escuchar a Erwin Romero, que es nada más y nada menos que el abogado del capitán Cristian Ceballos, ex jefe de seguridad de Villavicencio. Y venimos a comentar. Por favor, importante, pongamos atención. Ha convocado al equipo de seguridad del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio a que rinda una versión, proporcione información en lo que respecta a las seguridades y a los requerimientos que le ha realizado de manera constante a la superioridad policial. Es novedoso que el día 8 de agosto del año 2023, por versión ya de un agente de la Dirección General de Inteligencia, indica que él subió al sistema ARGIS el mitin político que se iba a desarrollar el día 9 de agosto del año 2023, cuando lo iban a matar o cuando fue asesinado el señor Fernando Villavicencio. Lamentablemente, lo digo así, y según la corroboración que hace el servidor policial, quienes tenían acceso a esta herramienta ARGIS era la DGESCO y la Dirección General de Inteligencia. Es decir, que el actual comandante general de la Policía Nacional, el señor general Zapata, tenía pleno conocimiento del mitin político que se iba a desarrollar el día 9 de agosto del año 2023 y sobre el alto riesgo que tenía el ex candidato presidencial. Sin embargo, no designó funcionarios policiales, sea de unidades tácticas policiales, de la Dirección General de Inteligencia o de Servicio Urbano. Existen conductas omisivas. De la misma manera tuvo conocimiento el ex director general de Inteligencia y tampoco designó personal policial. Es lamentable, lo digo así, que la Dirección Nacional de Asuntos Internos, pese a tener conocimiento que existen documentos falsos, documentos fraguados, documentos adulterados, procedieron a sancionarlo de manera ilegal al señor capitán Ceballos. Es decir, procedieron a sancionarlo de manera ilegal al señor capitán Ceballos. O sea, toda la cúpula sabía, de acuerdo al abogado que estábamos mirando, al abogado Romero. Toda la cúpula sabía. ¿Qué pasó entonces? ¿Quién estaba interesado en terminar con la vida de Villavicencio? Últimamente se había desatado en contra de Guillermo Lasso. Sí, señores. Tanto que, de acuerdo a versiones del mismo, entiendo, capitán Cristian Ceballos, habían pedido una y otra vez los chalecos estos para evitar, pues, que le asesinen. Oiga, no es cosa de juego. Esto es gravísimo lo que ocurre. En el Ecuador no pueden seguir ocurriendo estas cosas. Voy a repetir, ahora está amenazada la fiscal. Alguien decía, no, que show, no, miren. Si lo están, lo mismo decían de Villavicencio, que es por show, que esto, que lo otro. Ahí está, lo asesinaron. No estamos jugando,
Una cuestión grave la que ocurre en el país. Por Dios, es extremadamente grave, ecuatoriano. Pero para muchos como que no está pasando absolutamente nada. Yo quiero volver a escuchar las declaraciones de Erwin Romero para que ustedes pongan atención al tema. Importante, por favor. Ha convocado al equipo de seguridad del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio a que rinda una versión, proporcione información en lo que respecta a las seguridades y a los requerimientos que le ha realizado de manera constante a la superioridad policial. Es novedoso que el día 8 de agosto del año 2023, por versión ya de un agente de la Dirección General de Inteligencia, indica que él subió al sistema Argis el mitin político que se iba a desarrollar el día 9 de agosto del año 2023, cuando lo iban a matar o cuando fue asesinado el señor Fernando Villavicencio. Lamentablemente lo digo así, y según la corroboración que hace el servidor policial, quienes tenían acceso a esta herramienta Argis era la DGESCO y la Dirección General de Inteligencia. Es decir, que el actual comandante general de la Policía Nacional, el señor general Zapata, tenía pleno conocimiento del mitin político que se iba a desarrollar el día 9 de agosto del año 2023 y sobre el alto riesgo que tenía el ex candidato presidencial. Sin embargo, no designó funcionarios policiales, sea de unidades tácticas policiales, de la Dirección General de Inteligencia o de Servicio Urbano. Existen conductas omisivas. De la misma manera tuvo conocimiento el ex director general de Inteligencia y tampoco designó personal policial. Es lamentable, lo digo así, que la Dirección Nacional de Asuntos Internos, pese a tener conocimiento que existen documentos falsos, documentos fraguados, documentos adulterados, procedieron a sancionarlo de manera ilegal al señor capitán Ceballos. Es decir, documentos falsos, documentos adulterados. Y entonces, señora fiscal, ¿de dónde salen esos documentos? Porque el abogado está diciendo que ha habido, pese a que ha habido documentos falsos, adulterados, han sancionado al capitán Cristian Ceballos. Créanme que cada vez esto sirve para hacer un libreto para una película y vendérsela a Netflix. Aquí en el Ecuador, cada vez la situación se pone más tonta, más fea, más grave. Y la ciudadanía está esperando. Los ciudadanos esperan que esta situación conduzca a una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad y a un fortalecimiento de las medidas de protección para individuos en posiciones de alto riesgo, asegurando así su integridad y contribuyendo a la estabilidad política y social de la nación. El país está en vilo. Veremos qué pasa. Tenemos que estar pendientes de todo, pero sobre todo tenemos que estar más unidos que nunca. Ecuatorianos, estamos en la indefensión. En tiempos de la Revolución Ciudadana, el Ecuador presenció un esfuerzo continuo por mejorar la infraestructura energética del país, como lo demostraba la inauguración anual de hidroeléctricas que beneficiaban a todos los ecuatorianos. Sin embargo, en contraste, los gobiernos posteriores, encabezados por Moreno y Lasso, dejaron pendiente el 10% restante de la obra Toachi-Pilatón, evidenciando una falta de compromiso con el progreso del país. Esta diferencia entre un gobierno con amor por la patria y aquellos que parecen impulsados por el odio es palpable en el legado de infraestructura energética incompleta que dejaron. Terrible. Por odio destruyeron al país. Una ola delincuencial que nos ha quitado a padres, a hermanos, a hijos. Qué dolor. Esperamos que este año las cosas cambien. Desde la Comisión de Fiscalización iniciamos un proceso responsable para conocer qué pasó en el sector eléctrico. En el 2016 existía total abastecimiento de electricidad en el país, es decir, que no habían apagones. En el 2016 íbamos camino a un estado donde
se busque los vehículos eléctricos, el transporte público eléctrico, las cocinas de inducción y todo aquello que nos permite mirar hacia el futuro. Sin embargo, hemos retrocedido 20, 30 años. ¿Por qué? Por odio político. ¿Qué evidenciamos en más de 30 comparecencias que recibimos? Primero, el debilitamiento institucional. Mandé unos videos a través de Secretaría. La ministra de Electricidad indicó que fue un error fusionar los 3 ministerios. Por favor, si me pueden ayudar con el video. Señor secretario, proceda. Se me quedaba, y creo que es la más importante, señora presidenta. Es un error haber fusionado los 3 ministerios. Quería empezar por esa y la dejé para el final. Operativamente es ineficiente. Yo podría decir que parte de la pérdida de los recursos y de la toma de decisión que ha habido para los sectores, para los 3 sectores en realidad, ha sido la fusión de los ministerios. Muchas gracias. Se hablaba hasta ahí, por favor. para poder reducir personal, para poder no tener un... Hasta ahí, por favor. De igual manera, la directora de la Agencia de Control, también mandé un video, dijo que uno de los errores fue fusionar las 3 agencias y que actualmente no existe ni siquiera la posibilidad de tener los vehículos con gasolina para realizar el control. Si por favor, señor presidente, me autoriza. Señor secretario, proceda, por favor. Para una actuación... Conocemos que las agencias creadas por ley mediante el decreto de fusión emitido en el año 2020 se fusionaron las 3 agencias, tanto la de electricidad, hidrocarburos como minería, con el propósito de generar una optimización que nosotros podemos ver que no existió tal optimización ni de recursos, ni de control, ni del marco regulatorio. El debilitamiento institucional tiene nombre y apellido. Lenin Moreno y Guillermo Lasso, quienes, contrario a lo que decía la ley, contrario a lo que decía una política pública durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, por odio político, decidieron fusionar los 3 ministerios y las 3 agencias y ahora, sin el control como debería ser, vivimos una crisis terrible. Lo ha dicho la ministra, lo ha dicho la persona de la agencia. Es necesario que estas 3 entidades sean separadas. ¿Lo puede hacer el presidente Noboa por decreto? Sí, lo puede hacer. Sin embargo, también es importante que esto quede establecido en la ley para que nadie se le ocurra volver a golpear la institucionalidad, causando graves daños al país. El segundo tema que hemos evidenciado es la falta de gestión. Existía un plan maestro de electricidad. Ese plan maestro de electricidad tenía que cumplirse conforme lo decía el anexo del plan maestro de electricidad. Al 2023 ya teníamos que tener en funcionamiento Toachi Pilatón, Sabanilla, Masardudas, entre otros. Hasta la fecha, no tenemos en funcionamiento esas centrales. El plan maestro de electricidad se dejó de cumplir en el 2018. ¿Por qué? Porque no vieron necesario la generación de energía eléctrica en el país. Toachi Pilatón debía entrar en operación en el 2021. Falta el 10%. Mientras la Revolución Ciudadana cada año inauguraba una hidroeléctrica, en 7 años estos 2 gobiernos incapaces no han sido ni siquiera responsables por hacer el 10% de lo que le faltaba a Toachi Pilatón. Sí vemos la diferencia, sí vemos por qué hay crisis,
porque no hicieron lo que debían hacer. Pero no solo eso, no cumplieron el Plan Maestro de Electricidad, pero tampoco dieron mantenimiento a los proyectos existentes. En el 2022 solo se hicieron 275 mantenimientos preventivos. Sin embargo, hicieron 1.400 mantenimientos emergentes. ¿Eso qué significa? Que cuando la central térmica o hidroeléctrica ya estaba en peligro, ahí actuaban, perdiendo recursos, perdiendo tiempo y dañando partes de las centrales. Cuando le preguntamos al ministro Santos Alvite que por qué no hizo los mantenimientos, que por qué no cumplió con el plan de electricidad, que dijo que él estaba orgulloso de no haber invertido un centavo en lo público. Y de la misma forma, el viceministro de Electricidad dijo que no había plata ni para comprar una vela. Sin embargo, el plan anual de inversión reporta que tenían 93 millones de dólares y solo ejecutaron el 52%. Es decir, ni siquiera la mitad lo lograron ejecutar para garantizar la energía de los ecuatorianos. Pero no solo eso, se sacaron la plata, sí, ecuatorianos, se sacaron la plata que iba destinada al cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad y al cumplimiento de los mantenimientos preventivos, debiéndole a CENEL 13 millones de dólares y a CELEC 196 millones de dólares. Aquí está el oficio pidiéndole al ministro Arosemena que les entregue los recursos para poder hacer los mantenimientos y cumplir el Plan Maestro de Electricidad y obligaciones internacionales. ¿Y saben qué hizo el ministro? No estaba ni enterado. Cuando vino a la comisión, el ministro Arosemena dijo que se enteró de los apagones por redes sociales o por la cadena de televisión. ¿Qué ministro de Finanzas puede ser tan irresponsable de no leer los oficios donde le alertan de manera urgente que tiene que entregar los recursos que son del sector eléctrico? No del ministro, sino del sector eléctrico. Por eso, la ministra actual ha dicho que podían repotenciar el parque nacional, que le costaba 150 millones repotenciar el parque termoeléctrico del Ecuador en lugar de comprar 220 millones a Colombia. Y es que sí había forma de garantizar la energía eléctrica en nuestro país. Aquí está el pliego de todas las alertas que se emitieron a Santos Alvite, a Jorge Benavides, a Marcelo Jaramillo y a otros parte del sistema eléctrico, diciéndoles: alerta emitida, requerimientos de generación, aumento de demanda, posible estiaje. Aquí, desde el 2022 les estaban alertando que nos íbamos a quedar sin electricidad. ¿Y saben qué hicieron? Se cruzaron de brazos. Eso sí, orgullosos de no haber entregado ni $1 al sector público, estaban también orgullosos de haber entregado recursos al sector privado. Tal es así que el ministro Santos Alvite, exministro, dijo en la Comisión de Fiscalización que entregó al sector privado todos los proyectos durante su gestión. 2 días antes, de manera inmediata, con concesión a 25 años, entregó los proyectos al sector privado. Y estos proyectos generan 700 megavatios. ¿Saben cuánto genera Coca-Cola Sinclair? 1.500 megavatios. ¿Ven la diferencia cuando se da en lo público una inversión sólida? Por ejemplo, la inversión que necesitaba Toachi Pilatón era tan importante que iba a lograr 902 gigavatios. No se hizo, ni el 10% de terminar esa hidroeléctrica pudieron cumplirlo. La Contraloría General del Estado Tiene un minuto, compañera asambleísta. La Contraloría General del Estado, en la gestión de control, dice que emitió 99 acciones de control. Ninguna Santos Alvite, ninguna Marcelo Jaramillo, ninguna a los verdaderos responsables de esta crisis. Yo quiero hacer un énfasis, lo que nos mantiene con electricidad aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y en todo el Ecuador. Si es que no fuera por Coca-Cola Sinclair, tuviéramos 9 horas de apagones diarios. Actualmente, Coca-Cola Sinclair, escúchenme bien, ha generado
43.571 millones de kilovatios. Eso significa 2 años de electricidad para todo el país. 2 años de la electricidad que necesita el Ecuador lo generó Coca-Cola Sinclair, que no es un elefante blanco, que cada uno de nosotros estamos disfrutando de esa obra construida con recursos públicos. Ahorró millones de dólares en importación de energía y actualmente está generando un récord diario de 1.500 megavatios hora. A diferencia de los 700 megavatios que algún día parecería que vamos a ver del sector privado. Por eso, presidente Noboa, usted tiene la decisión de resolver sobre la entrega de Coca-Cola Sinclair. Ecuador no se puede quedar sin esa importante obra de energía. Únicamente, señor presidente, nosotros hemos mandado observaciones a la comisión. Esta ley no va a privatizar porque no lo permitiremos. La Revolución Ciudadana está en contra de las privatizaciones. La ley tiene que garantizar el servicio público eléctrico. Esta ley no va a aumentar las tarifas porque nosotros desde la Revolución Ciudadana siempre vamos a garantizar el derecho de los más pobres a tener los servicios básicos, entre ellas la electricidad. Jamás apoyaremos la privatización porque nosotros invertimos casi 11.000 millones de dólares en generación eléctrica. ¿Cómo vamos a querer que el sector privado empiece a hacer negociados con lo que es tan importante como el derecho a tener servicios dignos? La ley necesita una institucionalidad sólida. El ministerio no puede estar manejado ni fusionado por otros ministerios. En segundo lugar, tiene que haber sanciones clarísimas al incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad y a los mantenimientos preventivos. Y en tercer lugar, nosotros, desde la Comisión de Fiscalización, haremos un informe técnico que le diga al país qué ha pasado y quiénes son los responsables, que son Lasso y Moreno. Y ahora tenemos que tratar de arreglar todo aquello porque dejaron el país en la oscuridad como en los 90. Están acostumbrados a destruir todo lo público para ir a lo privado. Y esta bancada, la de la Revolución Ciudadana, jamás lo permitirá. Estamos aquí para garantizar lo público y el derecho de los ciudadanos a tener servicios dignos. Muchas gracias, presidente. Es fundamental reconocer que la inversión en infraestructura energética no solo contribuye al desarrollo económico, sino que también garantiza el bienestar de la población al proporcionar una fuente de energía más limpia y accesible. La asambleísta Pamela Aguirre destaca la necesidad de un liderazgo comprometido con el progreso y el beneficio de todos los ecuatorianos y no motivado por divisiones políticas o resentimientos. En última instancia, la construcción de una infraestructura sólida y eficiente debería ser una prioridad para cualquier gobierno que aspire a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y promover el crecimiento sostenible del país. Y Ecuador, Daniel Noboa, presidente de nuestro país, recientemente participó en una entrevista en Radio Sucre, Sucre TV, donde expuso detalladamente el contenido de las preguntas planteadas en la próxima consulta popular. Durante la entrevista, Noboa se centró en enfatizar la importancia de estas preguntas para el futuro del país. De las 10 preguntas propuestas, la mayoría se orientan hacia el tema de la seguridad, un área que ha sido de gran preocupación para los ciudadanos ecuatorianos en los últimos años. Estas preguntas buscan abordar de manera directa los desafíos que enfrenta la nación en cuanto a seguridad y proponen soluciones para mejorar la situación actual. Además, Noboa, y aquí viene, destacó que la última pregunta, o sea, la número 11, lo que veníamos diciendo, la que tenemos en pantalla, la pregunta número 11, ecuatorianos, esta pregunta que les estoy poniendo ahí, esa, la 11, ¿no? Está enfocada en la generación de empleo, un tema crucial para el desarrollo económico y la estabilidad del país. Pregunto, voy a volverle a preguntar al presidente Noboa. ¿Ustedes creen que yo votaría sí por esa pregunta sabiendo que los hijos y los hijos de mis hijos van a irse a robar? Porque los casinos son eso, señor Noboa. ¿Usted por qué ha tenido plata toda la vida?
Entonces a usted no le importa que un hijo vaya al casino y se gaste los miles y miles y miles y miles de dólares. Pero a nosotros los pobres sí nos duele. Pero vamos a ver lo que dijo en Radio Sucre, la fuente Radio Sucre. ¿Cómo así se decidió por esas 11 preguntas? Porque estamos jodidos con la inseguridad, pues, querido amigo. Las 10 preguntas son sobre seguridad, básicamente sobre procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, sobre activos y bienes que se pueden usar para la lucha mismo contra la inseguridad. Y la última pregunta, que es la pregunta número 11, es para la generación de empleo. Es la pregunta de los casinos. La pregunta de los casinos es bastante sencilla. Está altamente reglamentado para que solo hayan casinos dentro de hoteles y existe una tasa del 5% para enfermedades mentales, incluido ludopatía, y 5% también para promoción turística. Hoy en día vivimos en un estado en que hay la mayor cantidad de ludopatía en la historia de la humanidad, pero lo hay en apuestas online. Las apuestas online no generan empleo. Un casino genera empleo, especialmente en provincias como mi provincia, como la provincia de Santa Elena, en el cual más de 25,000 familias se quedaron prácticamente en la calle cuando se acabaron los casinos. Entonces, queremos volver al Ecuador más atractivo para inversionistas turísticos. Queremos volver al Ecuador un lugar de mayor empleo y de mayor desarrollo. Pero volviendo al tema de seguridad, son preguntas básicas. Ahora estuvieron mudos algunos grupos políticos justo el día de la... Ahora se les ocurren brillantes ideas. Ahora quieren mandar reformas constitucionales a la Asamblea. Ahora les parece pues que tienen que hacer un referéndum de una consulta popular que tomaría pues más tiempo. Esa parte no cuentan. Que si haríamos un referéndum pasaría 6 meses aproximadamente, no 3. Y la gente se sigue muriendo en la calle. Entonces, hicimos una consulta en el cual podíamos entregar un número de preguntas en un corto lapso de tiempo para poder tomar acciones rápidas y eficaces. Oiga, presidente, usted podía, desde su mandato, las 10 preguntas manejarlas desde presidencia. La Asamblea está con usted, correístas, todo el mundo está con usted, están apoyándolo porque no quieren obstruir su labor. Qué fácil era mandar una propuesta a la Asamblea con las 10 preguntas. Pero perdóneme, aquí lo que quieren es legalizar, sobre pretexto de que con esas 10 preguntas van los militares. Si eso ya se hace, pues. Es una orden. El ministro da una orden, señores, por favor, salgan a revisar. Se acabó el lío. Y es legal. Pero no me vengan con el tema aquí de que vamos a generar empleo, y que el empleo no vamos a generar a través de esto, nosotros vamos a generar empleo, bla, bla, etcétera, 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 pues. Perdóneme, esa es la equivocación más grande. Por lo menos yo voy a hacer campaña por el no a esa pregunta. Es mi derecho. Y es el derecho de los ecuatorianos. En la parte final de la entrevista, ustedes vieron, el presidente hizo un comentario específico sobre la pregunta relacionada con la legalización de los casinos. Calificó esta pregunta como bastante sencilla. O sea, claro, ¿no? Bastante sencilla, sugiriendo que su resolución podría ser un paso adelante hacia una mayor liberalización económica y atracción de la inversión extranjera o atracción de lavado. O a lo mejor, yo comentaba en la mañana, decía, y bueno, pues van a un hotel, es que con esto no se acaba el sicariato y la delincuencia, pues. La delincuencia se acaba poniéndole los escáneres en las cárceles, poniéndole lo que hizo Correa, por Dios, poniendo inhibidores en las cárceles, pues si ahí se maneja todo, y eso sabemos todos los ecuatorianos, por lo menos los que pensamos. Ahora, esta declaración ha generado reacciones entre los ciudadanos y analistas políticos quienes debaten sobre el impacto potencial de esta medida en la economía y la sociedad ecuatoriana. Con la consulta popular en el horizonte, los ecuatorianos se preparan para tomar decisiones. No solo definirán el curso inmediato de esta nación, sino que también establecerán las bases para el futuro a largo plazo. Pero más, ¿ustedes creen que con la consulta se soluciona el problema de inseguridad que hay en el país? O sea, solo un niño puede pensar así. ¿Quién lo está asesorando, presidente?
Solo un mediocre puede pensar, y no usted, presidente, porque supongo que a usted le están asesorando para que haga eso. Solo un mediocre puede pensar que con las 10 preguntas ya está, que con una consulta ya está. Y por ahí sale que tenemos que volver a la constitución anterior. O sea, pura mediocridad. ¿Qué pasa en el Ecuador que no ponemos de nuestra parte para dar soluciones al presidente? Presidente, mire, el Ecuador lo eligió a usted, yo no. Sin embargo, como medio nosotros estamos dispuestos a ayudarle. Para eso es que hacemos estas reflexiones. No para criticarlo malsanamente ni malintencionadamente, sino para que usted tome decisiones a favor del pueblo ecuatoriano. Usted no puede tomar una decisión de poner en marcha los casinos y que se va a regular solo los hoteles y todo eso. Oiga, va un grupo de delincuencia organizada que quiere plata. En ese casino saben que hay $500,000, $1 millón. Van y le ponen el termómetro con bala al que administra, se activan las alarmas, pero son tan pilas que me imagino que ellos mismos se han de encargar de desactivarlas. Se acabó el lío. ¿Qué está generando? ¿Usted cree que está generando seguridad con eso? Está generando que si no sacan la plata, 500 personas que hay ahí, a lo mejor mueren, les ponen una bomba, cualquier cosa, por Dios. Dejémonos de ser tontos. Y dejemos de ser tontos inútiles, ni siquiera tontos útiles, que sería bueno. El país no puede aguantar esto. El país no puede seguir como está, diciendo que con las preguntas que las pudo manejar la Asamblea y usted mismo, presidente, las 10 primeras, se soluciona el problema, no se soluciona nada. Aquí la solución está en tomar medidas de restricción. Para de contar. Caso contrario, vamos a seguir en la misma situación y ojalá que no, porque el Ecuador merece mejores días. Mejores días, Ecuador. La fiscal Diana Salazar ha hecho una valiente declaración al denunciar que Fabricio Colón Pico, presuntamente vinculado con la banda delincuencial Los Lobos, tiene la intención de atentar contra su vida. En un acto de firmeza, la fiscal ha expuesto públicamente esta amenaza, desafiando cualquier intento de intimidación. Esta revelación plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Ecuador y destaca la necesidad de medidas efectivas para garantizar su protección y la integridad del sistema de justicia. Vamos a ver. Romero, o sea, jefe, con esta forma hemos liberado a más de 60 personas. La semana pasada, uno de mis chicos lo sacó a Chonillo, socio de Colón Pico, de la cárcel de Riobamba. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. Usted habló de la fiscal, del caso Metástasis, de policías, todo. Ayer la fiscal dio nombre y apellido del delincuente que en la denuncia de ella es el encargado de quitarle la vida. Fabricio Pico. Pilco. Bueno, dio nombres y apellidos. El gobierno nacional está movilizando recursos extra para defender, porque es a la fiscal y a su familia. A ver, vamos despacito. Primero, a la fiscal y a su familia le hemos dado apoyo no solo de la policía, sino apoyo militar y resguardo militar. Hablo con ella constantemente. No es que, pues, nunca nos hablamos. Ya. Sí conversamos. Le he reforzado su anillo de seguridad a ella y a su familia, a su hermano, a su mamá, a su hija. Perfecto. A ella misma. Y esta mañana ordené que 3 cabecillas de los lobos sean trasladados a La Roca. Allá. Esa fue la instrucción que di al SNAI. El SNAI la tiene que acatar y vamos a mover eso de ahí porque es una amenaza a una funcionaria pública importante. En respuesta a la denuncia de la fiscal Salazar, el mandatario Daniel Noboa ha tomado medidas concretas para fortalecer la seguridad de Salazar y su familia, reconociendo la seriedad de la amenaza. Además,
ha permitido y ha emitido la orden de trasladar a 3 cabecillas de la banda Los Lobos a la cárcel La Roca, como parte de los esfuerzos por combatir la delincuencia organizada. Esta situación pone de manifiesto la importancia de la cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para proteger a los defensores de la ley y garantizar la seguridad y estabilidad en el país. Ahora, veamos qué va a pasar en lo posterior, porque si amenazan a una fiscal, hay periodistas muertos, hay políticos muertos. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Entonces, ¿funciona o no funciona el Plan Fénix? Me dio mucha alegría que hoy a Priscilla Schettini por lo menos le mandaron seguridad. La ministra de Gobierno en su cuenta de Twitter, cuando pedía auxilio, Priscilla Schettini inmediatamente destacó aquello y envió la policía. Habían 2 personas metidas dentro del domicilio de Priscilla Schettini. ¿Qué pasa en el Ecuador? ¿Quién está detrás de todo esto? Por favor, el país necesita ahora más que nunca verdades, solo verdades. Y el presidente Noboa ha abordado con humor la pregunta si sobre el movimiento Construye es una piedra en su zapato político, afirmando que no tiene piedras en el zapato, solo una pequeña basurita en el ojo y que se la limpia, ¿no? Su respuesta sugiere que no considera Construye como una amenaza significativa para su administración. Además, el presidente hace una observación interesante al mencionar la evolución política de María Paula Romo, quien pasó de ser afín al correísmo a convertirse en una figura anticorreísta. Noboa compara esta transformación a un Pokémon o a un Transformer, lo que puede interpretarse como un comentario sobre la volatilidad y la cambiante naturaleza de la política en el Ecuador, pero la cambiante naturaleza más de la señora Romo. Vamos a mirar esta entrevista, esta parte de la entrevista generada en Sucre, Ecuador. Miremos inmediatamente. Pero lo estoy notando que se equivoca mucho con el nombre del movimiento Construye. No sé todavía, legalmente no debería de seguir existiendo, pero no sé, tendría que preguntar si es que sigue. Construye, destruye, excorreístas, ya no sé cómo determinarlos. Son excorreístas. María Paula Romo fue presidenta de la Comisión de Justicia del correísmo, fue asambleísta constituyente del correísmo, de ahí fue elegida por el correísmo, traiciona al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultraderecha. Eso es una evolución pero increíble. Sí, no, un Pokémon más o menos. Un Transformer. Sí. Un Transformer. ¿Esa es la piedra en el zapato Construye? No, yo no tengo piedras en el zapato. Para nada. No, hay una basurita en el ojo, pero me la limpio. Oiga, en términos prácticos, el Plan Fénix, independientemente de estas preguntas de la consulta popular, ¿cómo se está desarrollando? Porque todo el mundo requiere, pide, solicita el fortalecimiento directo de la Policía Nacional y de las Fuerzas del Orden. Correcto, y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a tener cuarteles intermedios. Lo que pasa es que hay como amnesia selectiva. Hay cosas que la gente no se quiere acordar, especialmente ciertos grupos políticos, y hay cosas que sí, ya lo hablamos en campaña, segmentación de cárceles, control en fronteras, sistemas con drones y radares, doble pesaje, aparte de escáneres en puertos, equipamiento de última tecnología. Todo eso está avanzando. Acordémonos también que recibimos un hueco de efectivo, de cash, de flujo, entre noviembre y diciembre de casi 3.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares el primer trimestre de este año. Son 7.000 millones de dólares. En conclusión, presidente, debe estar diciendo que no hay dinero y todo eso. Hay la probabilidad de solucionar los problemas. Usted sabía que no había dinero. Entonces solucione. En conclusión, la respuesta del presidente Noboa refleja su confianza en su posición política actual y su disposición a abordar las críticas y desafíos con humor. Al destacar la evolución de María Paula Romo, también pone de manifiesto la dinámica y las complejidades del panorama político ecuatoriano. Pues obviamente, esta situación hace que cada vez tengamos mayor cantidad de gente que hace sus críticas en las redes, ¿no? Y que está bien que las haga. Hoy día hemos visto que ya han hecho algunos memes. María Paula Romo no ha contestado nada respecto a esta alusión que hizo el presidente de la República
de que María Paula Romo se ha convertido nada más y nada menos ecuatorianos que en un Pokémon, y por ahí le decía el periodista, en un Transformer, ¿no? Yo quiero volver a que ustedes miren nuevamente la entrevista, porque es importante, miren, y aquí es importante esto, ¿no? Es importante destacar que si el presidente tiene ese concepto, imagínense cómo serán los conceptos del resto de la gente, ¿no? Respecto a construye, destruye, como decía el presidente. Y que alguien se convierta. Y miren qué lo dijo. O sea, la firma fue correísta. Bim, 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 fue esto, fue lo de allá, fue de la Asamblea, de la Constituyente, estuvo en parte de la Constituyente, por el correísmo y todas estas cosas. Y luego, pues, traiciona y se transforma en una mujer de ultraderecha, lo está diciendo el presidente de la República, Daniel Noboa. María Paula Romo se transforma en una mujer de ultraderecha. Oiga, le doy la razón al presidente, es una evolución, un tremendo Pokémon. El presidente todavía ve Pokémon, parece que le ha gustado Pokémon. Pero vamos a ver nuevamente el video para un poco despejarnos, porque yo todavía lo veo y no lo creo. Vamos a ver. Pero lo estoy notando que se equivoca mucho con el nombre del movimiento Construye. No sé todavía, legalmente no debería de seguir existiendo, pero no sé, tendría que preguntar si es que sigue. Pero construye, destruye, excorreístas. Yo no sé cómo determinarlo. Son excorreístas. María Paula Romo fue presidente de la Comisión de Justicia del correísmo. Fue asambleísta constituyente del correísmo. De ahí fue elegida por el correísmo, traiciona al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultraderecha. Eso es una evolución, pero increíble. Sí, no, un Pokémon más o menos. Un Transformer. Sí. Un Transformer. ¿Esa es la piedra en el zapato, Construye? No, yo no tengo piedras en el zapato. Para nada. No, para ir una basurita en el ojo, pero me la limpio. Oiga, en términos prácticos, el plan Fénix, independientemente de estas preguntas de la consulta popular, ¿cómo se está desarrollando? Porque todo el mundo requiere, pide, solicita el fortalecimiento. Bueno, el presidente Noboa tiene una basurita en el ojo, pero se la saca. Es decir, cuidado, no se puede minimizar a la oposición, presidente. La oposición, bueno, una posición obviamente constructiva, ¿no? Por ejemplo, el correísmo le está haciendo una oposición constructiva. Nosotros somos opositores a usted, presidente, como medio, pero constructivo. Queremos que usted cambie y que llegue a transformar al Ecuador, porque eso es lo que aspiramos todos los ecuatorianos. O sea, no es que hay que ser recalcitrante y de ultraizquierda y que... No. Las cosas por su nombre. Al país hay que cambiarlo y todos tenemos que poner el hombro para cambiarlo. Pero no por eso tampoco es que tenemos que acolitar todo. Por ejemplo, no de acuerdo con la pregunta 11. Y usted debería de escuchar al pueblo. Miren las redes. Todo el mundo está en contra de eso. Pero yo no sé hasta qué punto realmente la consulta popular le va a dar ese resultado, ¿no? Había, por ejemplo, unas declaraciones hoy que vi de Radio Huancabil, que Mónica Palencia, la ministra de Gobierno, decía que no hay dinero para muchas cosas. Nuestro problema de liquidez es estructural, dice, pero estamos trabajando día y noche. Yo me meto en todas las reuniones para ver de dónde saco platita. Mire lo que dice la ministra de Gobierno, pero el tema no es ese, pues, ¿no? El tema es saber solucionar los problemas económicos que tiene el Ecuador. Son graves. Y pasamos de X a Y, pero riámonos un poco. No te olvides de suscribirte, darle like en todas nuestras redes. A ver, vamos de una, vamos. Comiencen a suscribirse en YouTube como Hecho Ecuador, y hay un YouTube nuevo que se llama Richard Macías. Suscríbanse también. Está en Facebook como Hechos Ecuador Richard Macías y como Hechos Ecuador, ¿no es cierto? Suscríbanse a los 12 youtubers de Facebook. De Facebook. Y hay el YouTube que está
en el bla, 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 bla. Bueno, se me fue, pero bueno, suscríbanse a nuestras redes. No olviden que necesitamos estar más unidos que nunca. Hoy, más unidos que nunca por un país que tiene que resurgir. Las alarmantes revelaciones de SELEC EP en relación con los racionamientos de energía desde febrero de 2023 plantean serias interrogantes sobre la gestión gubernamental en Ecuador. A pesar de las múltiples alertas emitidas que solicitaron acciones inmediatas, ninguna medida adecuada fue tomada por las autoridades responsables, incluyendo a figuras destacadas como la de Fernando Santos Alvídez, exministro, Marcelo Jaramillo, Jairón Merchán y Jorge Benavides de ENCO. Pero más todavía, la irresponsabilidad del presidente que se fue, Guillermo Lasso. La incertidumbre crece al cuestionar por qué solo se ejecutó el 52% del plan anual de inversión, por qué no se invirtió en el Parque Eléctrico Nacional y por qué no se estableció un comité urgente para negociar energía con Colombia con suficiente anticipación para evitar los altos precios. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, la asambleísta Pamela Aguirre, plantea estas importantes preguntas que exigen respuestas claras y responsabilidad por parte de las autoridades gubernamentales. Vamos al caso. Las alertas técnicas de estiaje del SELEC. Aquí está a Marcelo Jaramillo, viceministro de Electricidad, a Joaquín Ponce, a Fernando Santos Alvídez, y he puesto en amarillo todas las de Fernando Santos Alvídez, ¿no? Fernando Santos. Y me falta saltador para seguir poniendo las veces que le dijeron, más de 12 veces le dijeron a Fernando Santos Alvídez que nos íbamos a quedar sin generación de energía. ¿Y por qué no negoció con Colombia en enero a 8 centavos, 10 centavos, hasta 12 centavos? ¿Por qué esperó al último día? La falta de acción en un tema tan crítico como el suministro de energía eléctrica pone de manifiesto la necesidad de una supervisión y rendición de cuentas efectivas en el gobierno, así como una planificación adecuada para garantizar la estabilidad y el bienestar de la población. La preocupación pública está en aumento y es esencial que las autoridades tomen medidas concretas para abordar estos desafíos energéticos y restaurar la confianza en la gestión gubernamental. Pero eso no puede quedar allí. Ecuatorianos, Santos Alvídez y los responsables deben de estar presos. Pero la Asamblea dijo que no podía seguirle el juicio político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué los elegimos? Y bien, Pamela, que haya traído usted a colisión todo este tema de corrupción que nos ha causado daño a todos los ecuatorianos. O que diga alguien que no ha tenido un artefacto dañado por ahí por el apagón. Entonces el país no puede estar en manos de esta gente. Felizmente ya se fueron, pero se han ido airosos. Por Lasso, feliz, ¿no? En otro lado. Este Santos Alvídez con caretuco diciéndole ojalá que Diosito quiera que no llueva, que llueva. O sea, estos mediocres que nos gobernaron son los que tienen destrozado al país, y todos tenemos que poner parte y de parte y apoyar a los asambleístas para que de una vez por todas le metan el juicio político y ojalá sea una cuestión que se transforme a penal por el daño que le han causado al país y a los ecuatorianos. Y ya se están comenzando a pronunciar las diferentes bancadas sobre la consulta popular. Y es en medio de la profunda crisis fiscal y de seguridad que atraviesan las y los ecuatorianos, que atravesamos los ecuatorianos, la propuesta de realizar una consulta popular ha generado controversia total, en un contexto donde recursos escasos y esenciales son críticamente necesarios, como lo evidencia la sorprendente declaración de la ministra del Interior sobre buscar donaciones privadas para alimentar a la policía. La idea de destinar aproximadamente 60 millones de dólares a una consulta parece para muchos una decisión cuestionable.
La preocupación principal radica en que la mayoría de las preguntas propuestas para la consulta no parecen requerir una inversión tan significativa, sobre todo cuando se consideran las urgentes necesidades en otros sectores del país. Y hoy les he traído a ustedes un comunicado que hace la bancada ciudadana. Este comunicado dice lo siguiente: la consulta popular no resuelve nada. Es hecha hoy, jueves 4 de enero. En medio de la profunda crisis fiscal, escuchen lo que dice clarísimo esto, en medio de la profunda crisis fiscal y de seguridad que vivimos las y los ecuatorianos, en la que hemos llegado al absurdo de que la ministra del Interior manifieste que buscará donaciones del sector privado para alimentar a la policía, se pretenda gastar alrededor de 60 millones de dólares en una consulta donde la mayoría de las preguntas no necesitan tratarse de esa manera. Consulta que además, luego del procedimiento de las urnas, tendrá que volver a la Asamblea para que se realicen las reformas necesarias, con lo que se perderá tiempo y dinero. Qué claro es esto, ecuatorianos, y vamos a analizarlo párrafo por párrafo. Y aquí, ¿qué está diciendo? Que no necesitamos, o sea, gastar 60 millones cuando la policía, están pidiendo para la policía donaciones. ¿Qué nos pasa en el Ecuador? ¿Hasta dónde? O sea, yo vi este comunicado y créanme que me indigné. Y también vi a alguien que quiere ya tapar la boca de los medios digitales, metiendo en el COIP una reforma. Está bien que le tapen la boca a los que calumnian, pero a los que decimos la verdad, esto es un arma de doble filo. Mucho cuidado, Asamblea. Desde su instalación, y luego hablaremos de eso, desde su instalación, la nueva Asamblea está tratando reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Comisión de Justicia, presidida por la Revolución Ciudadana, ha avanzado en la materia favorablemente y máximo hasta finales de febrero podría tener listo un paquete de reformas, precisamente con temas como los planteados en la propuesta de consulta. La misma Asamblea, dice el comunicado, meses atrás, aprobó reformas a varios cuerpos legales que incluyó que las y los servidores de la función judicial cumplan con pruebas de confianza periódicamente, toxicológica, control de bienes y patrimonio, etc. Ahí está la UAFE, lo que además es deber de la Contraloría General del Estado y de la UAFE. O sea, hagan cruces de cuenta. Hoy es tan fácil hacer cruces de cuenta y saber cuánto tiene el fulano y de dónde sacó esa plata el vengano. Porque no puede aparecer uno, es como que yo mañana aparezca con un Mercedes-Benz. ¿De dónde? Pues un periodista chiro. ¿De dónde? Hable serio, pues, Ecuador, pues. Ah, no, pero aquí hay unos que han aparecido con harta plata y no pasa nada. Son de la alcurnia. No sé. La misma Asamblea, meses atrás, aprobó reformas a varios cuerpos legales que incluyó que las y los servidores de la función judicial cumplan las pruebas de confianza periódicamente, como lo decía. Varias, dice el comunicado que hace la bancada ciudadana, varias de las tareas que pretende otorgarse a las Fuerzas Armadas ya están contempladas en la Ley de Seguridad Pública, mientras que tareas de la policía se aprobaron en la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza e incluso la Asamblea Nacional aprobó la reforma que permite la cooperación de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional para la seguridad interna del Estado. ¿Qué pasa en el Ecuador? Y no está pasando nada. Tienen que mandarlo para gastarse 60 y quién sabe cuántos millones más, cuando la policía necesita muchas cosas para reforzarse. ¿Por qué gastarse tanta plata? ¿Acaso es para legalizar los casinos? No jodan. Otra más. Varias de las tareas que pretenden otorgarse a las Fuerzas Armadas ya están contempladas en la Ley de Seguridad Pública, mientras que tareas de la policía se aprobaron en la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Eso es importante y lo recalco y lo vuelvo a repetir, porque necesitamos que ustedes tomen conciencia de que esta leguleyada de sacar a la gente a votar es para probar si
pueden o no pueden ganar. Eso va en contra de nuestros intereses económicos. Póngala pues, el señor Noboa de la plata de él pues. Y listo, no pasa nada. Pero no gasten los recursos que los necesitamos para solucionar problemas de nuestros hermanos policías, de los mismos militares, incentivarlos con recursos, comprarles vehículos. Hay vehículos que no les sirven, por Dios. La pregunta 11, dice el comunicado, no solo que es improcedente, considerando sentencias de Corte Constitucional, sino que es irresponsable con una economía dolarizada y débil, puesto que abre la puerta al lavado de activos y al ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado. A su vez, el artículo 236 del COIP, relacionado con delitos contra los derechos de los consumidores, considera que las casas de apuestas, salas de juego y similares como espacios para el cometimiento de ese delito. Se los leo otra vez. La pregunta 11 no solo es, dice la bancada ciudadana, la pregunta 11 no solo que es improcedente, considerando sentencias de Corte Constitucional, sino que es irresponsable con una economía dolarizada y débil, puesto que abre la puerta al lavado de activos y al ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado. A su vez, el artículo 236 del COIP, relacionado con delitos contra los derechos de los consumidores, considera a las casas de apuestas, salas de juego y similares como espacios para el cometimiento de ese delito. Ya estamos claros, ¿no es cierto? Más claro no ha cantado la coordinación de la bancada. Y dice más, en los dos últimos párrafos, la bancada ciudadana respaldará todas las iniciativas que permitan mejorar las condiciones de vida de la gente y recuperen la dignidad y la paz. Sin embargo, esta consulta no solo que está desconectada de esos propósitos, sino que deja de lado reales problemas que no se atienden en esta escalada de violencia. El mecanismo de consulta popular no puede ser usado irresponsablemente, puesto que la posibilidad de la gente de manifestarse en las urnas fortalece la democracia y no debe entenderse como una encuesta de aprobación de una gestión presidencial naciente. Estaremos vigilantes ante la decisión de la Corte Constitucional, el país también lo está. Eso dice el comunicado. El comunicado es claro, el comunicado es de la Revolución Ciudadana o de la bancada ciudadana, que ahora se lo llama así, y es un comunicado en el que prácticamente se está hablando de estos temas. No, Ecuador, no puede haber impunidad. Y ahí tienen el comunicado ustedes, ¿no? Tienen el comunicado. Eso lo estamos certificando para que ustedes conozcan el tema. Pero vamos a ver qué va a pasar en este país, donde, como yo siempre digo, lamentablemente es tierra de ciegos y el tuerto es rey. Miren, yo creo, y aquí un mensaje para el presidente Noboa. Presidente, el Ecuador no necesita consultas, perdóneme, ¿cuál es su asesor? El Ecuador necesita estabilidad, no gastarse la plata en una consulta que se la puede resolver desde la asamblea, por Dios. Sáquese la basurita que tiene en el ojo, porque usted dice que no tiene piedra en el zapato, y comience a mirar bien, porque a este país lo que más le interesa es la estabilidad económica, y no gastarse la plata en una consulta, eso no le facilita nada, no le arregla los problemas que tenemos de inseguridad ni de economía. Para el tema económico, comience a hacer obras, pues, presidente. Haga obras, haga la gestión, haga crédito, lo que sea, para que los municipios y los gobiernos provinciales comiencen a hacer sus obras. Con las obras hay mano de obra calificada o no calificada y la gente comienza a trabajar y comienza a ver circulante, por Dios. Pero sí, es lo más elemental. No sé qué va a pasar en este país, pero créanme que cada vez está más dura la cosa. La postura del presidente Daniel Noboa respecto a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos ha sido objeto de un intenso debate
en todo el país y ha sido tendencia en las redes, en las diferentes redes y en los diferentes sectores de opinión pública. Las preocupaciones se han acentuado debido a la pregunta 11 de la consulta popular, que según críticos como Mónica Palacios, asambleísta, podría tener en mayor riesgo la seguridad del país al facilitar la entrada de dinero proveniente de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico en la economía. Este tema plantea cuestiones fundamentales sobre la coherencia de las políticas gubernamentales y la necesidad de equilibrar la participación ciudadana con la seguridad nacional. El presidente Daniel Noboa el día de hoy ha revelado las preguntas de la consulta popular. Supuestamente lo que está buscando es la seguridad ciudadana de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero lo que nos llama mucho la atención es la pregunta número 11. El presidente Daniel Noboa lo que busca es que vuelvan los casinos y los juegos de azar al Ecuador. ¿Cómo esto puede afectar a nuestra seguridad? Ven, te cuento. Daniel Noboa miente. Él nos asegura que si retornan los casinos y los juegos de azar se van a crear 250,000 plazas de empleo. Esto es completamente falso. El medio de comunicación Bloomberg, del cual él saca la información para crear sus anexos, dice que realmente se crearon 25,000 puestos de empleo cuando existieron los casinos en el Ecuador. La mentira no es el único problema de Daniel Noboa en esta consulta popular. También es la incoherencia. Dice luchar en contra del narcotráfico y del lavado de activos y sabemos perfectamente que los casinos son los lugares predilectos de los narcotraficantes para lavar su sucio efectivo. Y te preguntarás, ¿qué es el lavado de activos? Es cuando el dinero proveniente del narcotráfico se inyecta en la economía nacional a través de diferentes negocios, en este caso de los casinos. Y para finalizar te cuento un dato perturbador. Según el Observatorio del Crimen Organizado, los sectores más sensibles en el Ecuador para el lavado de activos son el inmobiliario, la compra y venta de vehículos y también la creación de empresas fantasmas. ¿Quieres saber quiénes están vinculados a estos sectores? Mañana te lo cuento. La controversia en torno a esta cuestión es un recordatorio de la importancia de un debate público abierto y transparente sobre las políticas gubernamentales, especialmente en asuntos tan cruciales como la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. La preocupación expresada por Mónica Palacios, asambleísta, destaca la necesidad de abordar estas cuestiones de manera integral y garantizar que las políticas sean efectivas y coherentes con los objetivos de seguridad y prosperidad del país. Hoy hemos visto muchas reacciones del mismo presidente del Ecuador, reacciones incluso de periodistas internacionales, reacciones de gente que hace opinión pública, de gente que dice esto no puede ser. Veía yo el día de ayer a políticos adversos a la izquierda, de derecha, que están diciendo eso no puede ser, eso no se puede dar de esa manera. Y lamentablemente el mismo presidente es como que no pasara nada, sale sin ningún inconveniente a decir que en el Ecuador necesitamos esto, necesitamos los de acá, compara a políticos con Pokémon, en fin, por Dios, más coherencia con estas cosas. El país necesita que la gente tenga la capacidad precisamente de solucionar los problemas y no de ahondar. Por ejemplo, veía yo a Ismael Quintana, yo no sé si se lo puedo poner aquí a producción para que esto vaya completo, ¿no? Vamos a verle lo que dijo Ismael Quintana. Ismael Quintana dijo lo siguiente, dijo, retiren el pedido y corrijan antes de que la Corte Constitucional del Ecuador les mande a hacer bien la tarea. No nos tomen el pelo de 11 preguntas, 8 no requieren consultarse. Necesitan voluntad política y recursos. La consulta popular debe generar un efecto jurídico inmediato. Esta no lo logra. Es lo que está diciendo Ismael Quintana.
que es un crítico, inclusive del correísmo, ¿no? O sea, él no se lleva con el correísmo. Valentina Zárate, ¿qué podemos hacer para combatir el lavado de activos? Ya sé, pongamos casinos. Miren, o sea, son cosas que se las voy a colocar aquí para que ustedes la vean. Aquí está. Y ahí dice, Valentina, ¿qué podemos hacer para combatir el lavado de activos? Es tomado del Twitter, ¿ah? Ya sé, pongamos casinos. O sea, la gente ha reaccionado. Políticos de derecha han reaccionado a este tema. O sea, no es que nosotros nos inventamos o somos inventores del agua tibia. Vean lo que dice Marcos Navas. Marcos Navas. Corte Constitucional debe negar la consulta popular propuesta por Daniel Noboa. Las preguntas que contiene pueden y deben ser tratadas en la Asamblea Nacional. Y yo se los decía el día de ayer, ecuatorianos. Eso se puede tratar en la Asamblea Nacional. Pero más me llama la atención este ciudadano que es un anticorreísta increíble, ¿no? Para que vean que no es solo el correísmo el que se está poniendo. Van a gastar 50 millones para aprobar normas legales que podrían enviarse por proyecto de ley e incluso normas que ya existen para revisar el patrimonio de los jueces. No hace falta reforma. Bueno, y así, si me pongo a indicarles, hay cantidad de gente, así, de gente que no está de acuerdo. Rafael Ollarte, un tipo que siempre ha estado también centrado en estas cosas. Al final, sí hubo alguien que podía plantear una consulta peor que Lasso. Miren, esto es lo peor. O sea, ya lo están comparando con alguien peor que Lasso. Por favor, presidente, trate de corregir aquello. Ahí está, Rafael Ollarte lo está diciendo. Al final, sí hubo alguien que podía plantear una consulta peor que Lasso. ¡Guau! Eso sí es un triple guau, ¿no? Y ahora hay otra más que se las voy a compartir ya para terminar. Santiago Garrido dice lo siguiente: retiren nomás la propuesta de consulta con las 11 preguntas sin que aún sean aprobadas. La mayoría de jurisconsultos han manifestado su rechazo. No hagas lo mismo que hizo Lasso. Sal de la burbuja y le pone @ Daniel Noboa, a Mónica Palencia y a la presidenta de Ecuador. Busca mejores asesores. Es lo que le están diciendo al presidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que realmente allí hay muchas falencias. Presidente, le toca tomar responsabilidades. Y llame la atención a quien le está haciendo quedar mal. Mónica Palacios le está diciendo la verdad. Ahora, escuche lo que le están diciendo. El presidente Noboa no tiene un equipo de juristas suficientemente preparados, que sepan derecho político, derecho penal y fundamentalmente derecho constitucional, porque las preguntas no son por las expectativas que la gente pensaba. Ahora, es verdad, el presidente lo dijo en campaña y lo dijo ya en funciones a partir del 23 de noviembre, que iba a ser una consulta popular, pero las consultas populares tienen que tener, y esto no ha ocurrido en los últimos años, tienen que tener, digo, consistencia, bases legales, bases sociológicas, o sea, que respondan a la necesidad actual. ¿Cuál es el problema del Ecuador en este momento? El problema del Ecuador es que sufre una inseguridad total. Hay una escalada cada día más agudizada de la criminalidad organizada. Los sicarios, los grandes narcotraficantes en los delitos comunes están azotando día a día a la población ecuatoriana, los vacunadores, etc. Y el presidente cree que subiendo las penas, lo que se llama el populismo penal va a dar solución a esta problemática. Y no es así. Y a mí me llama la atención porque la doctora Mónica Palencia, la ministra de Gobierno y ministra del Interior, es una criminóloga. Ella estuvo con nosotros como profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica en el doctorado que hicimos en La Habana. Y ella sabe derecho penal y sabe de criminología. Y sabe
que el populismo penal no conduce a nada. Subiendo las penas no se va a erradicar el delito. Eso ya lo sabe la ciencia criminológica. Pero claro, el pueblo, la gran mayoría, cree que subiendo y poniendo, supongamos, pena de muerte, la gente ignorante cree que ya las matanzas, los asesinatos se van a terminar. Y no es así. Usted sabe que en los Estados Unidos y en los países que hay todavía la pena de muerte, sigue la gente matando a la gente. O sea, eso ya está superado. Por eso es que la mayoría de los países del mundo están en contra del populismo penal. Ahora, hay preguntas en la consulta que realmente necesitan que la Asamblea Nacional las niegue. Porque la mayoría de los temas que propone el presidente son temas que yo diría, ¿por qué se va a gastar cerca de 50 millones de dólares? Si lo pueden resolver y tramitar primero en la Asamblea Nacional. Es decir, ahora con el acuerdo de ADN, del Partido Social Cristiano y de la bancada ciudadana. Pueden, digamos, de una u otra manera, allí hay buenos juristas, trabajar y no se necesitaría esta consulta. Y lo que a mí me llama muchísimo la atención es este tema de volver a los casinos que siempre están, digamos, como caldo de cultivo para el lavado de activos, ¿no? Y que ya en una consulta popular en 2011 el pueblo ecuatoriano dijo basta, no queremos los casinos. Y ahora corre el riesgo el presidente Noboa de perder esta consulta, ¿no? De perder esta consulta, porque yo creo que nos está tomando el pelo el presidente al pueblo ecuatoriano o la mayoría de asesores que lo han convencido de esta consulta popular, están tomando el pelo y están trabajando en contra de los postulados del presidente Noboa. Así que yo creo que incluso la Corte Constitucional va a revisar esto muy bien, porque hay un artículo, creo que es el 195 del Código de la Democracia, se establece que cuando se pregunta sobre una reforma legal, la Asamblea primero tiene que haberla negado. Y aquí en este caso no ha negado nada porque no se han presentado temas de la consulta. Entonces, a mí me parece que es una consulta inconsulta, una consulta que va a derrochar dinero y que realmente corre el riesgo de que la gente diga no, porque es una consulta que no tiene efecto práctico de solucionar los problemas del Ecuador. Ahora, si esta consulta llega a pasar, es una tomadura de pelo, pues, doctor, porque es un gastadero inútil de dinero, porque se está gastando plata en eso. Eso no podía ir por la vía asamblea, doctor. Eso es lo que yo digo. O sea, la asamblea podría tramitar el tema, ¿no? La asamblea podría tramitar el tema y si lo niega la asamblea, él podría, ahí sí, de acuerdo con el Código de la Democracia, presentar un pliego de preguntas al pueblo ecuatoriano mediante consulta popular. Pero allí... La pregunta del millón. Entonces, ¿por qué Noboa propone esa consulta? O sea, ¿cuál es el objetivo de la consulta? ¿Qué es lo que busca él? Vean, todo esto refleja lo siguiente, que el presidente Noboa nunca pensó ser presidente en esta etapa. Él es presidente de la República por los azares del destino, el asesinato justamente del candidato presidencial Villavicencio hizo que fuerzas perversas políticas le echaran la culpa al correísmo porque doña Luisa González iba a ganar en primera vuelta. Entonces impidieron el triunfo del movimiento político de la Revolución Ciudadana. Mire, es tan muy ingenuo o muy una persona que no tiene buenos asesores, que cuando hubo el escándalo hace 2 semanas de doña Diana Salazar, la fiscal general del Estado, con el caso Metástasis, ¿qué dijo el presidente? Dijo que el caso Metástasis forma parte del plan Fénix. El plan Fénix. Richard, eso dijo. O sea,
Yo me mataba de risa porque supuestamente la propia fiscal dijo, a ver, se explotó el celular de Leandro Norero, que había sido asesinado en octubre del 2022. Es decir, hay una investigación de casi un año y el presidente Noboa empezó su gestión el 23 de noviembre. O sea, nos está mintiendo. Es una persona que no está justamente situándose en una realidad política. El famoso Plan Fénix no ha existido, aunque todos los mandos policiales y de las Fuerzas Armadas tienen que decir, les han dicho pues el guión, es que no podemos decir cuál es el Plan Fénix porque es un plan de seguridad. Ese es cuento, o sea, no hay tal Plan Fénix, no hay tal, por eso es que los índices delictivos cada día aumentan y aumentan. El hecho mismo de que haya una ministra del gobierno encargada del Ministerio del Interior, quiere decir que nadie quiere comprometerse en el Ministerio del Interior. No puede ser posible que una persona tenga dos ministerios de tanta trascendencia para la vida administrativa, política y social del Ecuador. Qué bárbaro. Ahora, usted sí, y ayúdeme con esto. Yo quiero, el presidente Correa en la mañana dijo que la pregunta 11, que la voy a poner en pantalla para que la gente la pueda ver, dijo que la pregunta 11 era una lavandería. Eso es una lavandería, le dijo al periodista de Pichincha Universal que le preguntaba. Y en realidad definitivamente es una lavandería. Porque, ¿de qué otra manera, doctor, se puede manejar este tema? A ver si es que puedo ponerlo en la pantalla de una vez. Compartir pantalla, ventana. No, ahí está la pregunta 11. La pongo en pantalla. Sí, ahí está. Y la pregunta 11 dice, doctor, ¿está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? ¿Qué es esto? O sea, acuérdense que esto es una consulta que se hizo en los 10 años. Se negó y dijo que no. O sea, nunca más casinos. Hay que preguntar, Richard, si esta pregunta forma parte del Plan Fénix, porque aquí esto es una cosa distinta al resto de las preguntas que tienen que ver con el populismo penal, con el tema de que los militares estén permanentemente en la lucha contra la delincuencia, etcétera, etcétera. Esto va a posibilitar el lavado de activos. Esto ya el pueblo ecuatoriano se pronunció en una consulta el año 2011. Esto es una tomadura de pelo. Esto es volver al pasado. Es decir, con esta pregunta, el presidente Noboa nos quiere volver al pasado. Cuando eso está desde el punto de vista ético, es una pregunta, yo diría, antiética, definitivamente. Mire, y hay otra pregunta, que es la pregunta 8, no sé si la puedes tener ahí, la pregunta 8, que habla de auditar las declaraciones patrimoniales de los servidores judiciales. ¿Qué? Este señor, que los juristas, esto va a ser vetado porque esta es una función, la pregunta 8, de la Contraloría, pues. Cada 2 años, todos los funcionarios, no solamente de la función judicial, tienen que digamos, transparentar los bienes que poseen. Y esto es una función ya que la Constitución y la ley orgánica de la Contraloría la determina. Es la Contraloría la que audita declaraciones patrimoniales, no solamente de los funcionarios y empleados de la función judicial, sino de todo el sector público, es decir, de todas las funciones del Estado y de los entes creados por la Constitución. Esta es una pregunta también que tiene un trasfondo, que Noboa quiere aprovecharse de esta auditoría, que la tiene que hacer la Contraloría, para apoderarse de la función judicial. Pregunto. Yo pienso que incluso los actuales dirigentes del Consejo de la Judicatura deberían estar en contra de esta pregunta, porque es una pregunta escondida, una pregunta que ya subyace
en la Constitución y la ley de la Contraloría, que es otra función del Estado la que tiene que encargarse de esto. Y además, esta pregunta está irrespetando, escúcheme, Richard, irrespetando el propio pronunciamiento del presidente de la República cuando asumió el poder. El presidente, cuando asume el poder, dice: juro respetar la Constitución y las leyes de la República. Y la Constitución y las leyes no le permiten que el presidente de la República, que es el jefe de la función ejecutiva, se entromezca, que se meta en otra función del Estado como la función judicial. Entonces, la función judicial tiene que transparentarse a través de las auditorías patrimoniales, que ya lo está haciendo. Desde hace muchos años lo hace la Contraloría, y no solamente de la función judicial, como acabo de expresar, sino también de los otros entes de las otras funciones del Estado. Una cosa, doctor, adicional a lo que dice Lucho para que la analice. El presidente Noboa salió en una cadena de 1 minuto y medio, y es en una cadena de 1 minuto y medio. Y en ese minuto y medio habló tan rápido, pero en la última parte, él dijo lo siguiente. Dijo que había que impulsar, escúchelo, y me pareció infantil, había que impulsar fuentes de trabajo para los jóvenes. Por eso la pregunta 11, la creatividad para los jóvenes. Oiga, la pregunta 11, para que los jóvenes se vayan a jugar casino, empeñen a su esposa, a su hermana, a todo el mundo para ganar, porque eso es un vicio. ¿Qué le está pasando al presidente Noboa? Es la pregunta del millón. A mí me parece que va a poner algunos negocios él, porque con su dinero es el hombre, el padre de él es el hombre más rico del Ecuador. Yo estoy totalmente absorto con esto. Totalmente absorto. Yo pienso que debemos hacer una cruzada para que esa consulta fracase realmente. Y primero, para que no se haga. No, para que no se haga. Gastar $50 millones en un país pobre es una majadería terrible. Pero ya salió la señora Tamaín que hay recursos suficientes y el tiempo suficiente para la consulta, que ellos están preparados, queriéndose quedar en el puesto, ¿no? Terrible. Qué terrible. Y finalmente, para concluir, lo de Jorge Glass, ya pasar de la consulta, lo de Jorge, que es preocupante, doctor Franco. Bueno, mire, Jorge Glass actualmente está en calidad de huésped en la Embajada de México en Quito. Entiendo que el grupo internacional que maneja esta situación, doña Sonia Vera, ya entregaron un dossier, más de 2.000 páginas, de toda la persecución política infame desde el año 2017 contra el ex vicepresidente Glass, que ahora último ha sido, digamos, ya totalmente cruel con la negativa de la prelibertad. Cuando Jorge Glass estuvo detenido, tuvo una sentencia de 6 años de asociación ilícita, de 8 años por el soborno, ¿no? Procesos amañados, como todo el país lo sabe. Pero la pena mayor, 8 años, se tragaba, en términos muy castellanos, de pueblos, a la menor. Y de la menor, y de los 8 años, ha estado más de 5 años detenido. La ley, el Código de Ejecución de Penas aplicable al caso, determinaba, que ya no está en vigencia, pero que es aplicable en este caso porque Glass fue sentenciado con el Código Penal anterior, no con el COI, decía que el que tiene ya más del 40% podía gozar de la prelibertad, pues. Y resulta que él ha estado más del 60%, hace 2 años los jueces debieron darle la prelibertad y no se la dieron. Vea, ¿por qué pretexto? De que él no iba hacia deportes y la SNAI le puso 2,8 de puntaje. Y Fito, los delincuentes más avesados, tienen como 8 mejores calificados que Jorge Glass. Es decir, se nota... Eso es ridículo, ¿cierto? Se nota ese afán del SNAI de perjudicar a Jorge Glass, indudablemente. Definitivamente el ánimo es perjudicarlo. Estamos esperando que el gobierno mexicano otorgue la visa y estamos esperando en ese evento
de acuerdo con la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954, el gobierno del Ecuador otorgue el salvoconducto, que es obligatorio, porque le corresponde al Estado asilante determinar si hay delito político o no. Y el Estado territorial, en este caso el Ecuador, tiene que dar obligatoriamente el salvoconducto. Vamos a ver si el gobierno de Noboa cumple con su palabra. Él dijo en campaña electoral y ahora como presidente a partir del 23 de noviembre, él dijo que no se iba a prestar a la persecución política. Pero ya le escuché también a la ministra de Gobierno decir que Glass no era perseguido, no había cometido delitos políticos. Entonces, hay un doble discurso también. No hay claridad en el gobierno ecuatoriano. La doble moral. Así lo decía el presidente Correa. Lamentablemente es lo que tenemos y es lo que hay. Lucho. No, doctor, lo de Glass es verdaderamente lamentable, pero el salvoconducto tenemos ya también un pre de que no le dieron pues a la señora Duarte. Claro, el Ecuador está en una situación de incumplimiento de los tratados internacionales, porque el capricho de un gobierno no puede estar por encima de las normas internacionales. Pero el último comunicado del gobierno ecuatoriano actual decía que ellos creen que es ilícito que México les dé el asilo político, el asilo diplomático. Pero el último párrafo dice, en el evento que le den asilo político, el gobierno del Ecuador va a actuar con firmeza respetando el derecho internacional público y la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954. Y esa convención, en el artículo 12, dice que es obligatorio del Estado territorial, en este caso el Ecuador, conceder el salvoconducto. Vamos a ver, estos son, la vez pasada con algunos dirigentes del gobierno de Correa se demoraron como 30 días en dar el asilo político, y ahora desde el día 20 de diciembre está Jorge Glass en la embajada en calidad de huésped. Esperemos que los próximos días, porque este viernes 5 de enero, doña Diana Salazar, que es la punta de lanza de la oligarquía ecuatoriana contra Jorge Glass, van a hacer en la Corte Nacional la audiencia en la cual del caso de reconstrucción de Manaví. Jorge Glass, que presidía esta comisión, nunca la comisión priorizó obras, pero nunca hicieron contratos, nunca asignaron fondos, nunca hubo sobreprecio cuando era la reconstrucción de Manaví y también la reactivación económica. Entonces el parque de Las Vegas, creo que se llama, de Puerto Viejo, y una carretera formaba parte de la reactivación económica que la ley lo establecía. Y allí el contralor Celi es que mandó un informe totalmente negativo, pero lo que llama la atención es que después de 4 años, esto ocurrió en 2016, después de 7 años, viene a escarbar este tema, y cuando tuvo 5 años detenido Jorge Glass, nunca hizo ninguna investigación ni nada. Pero la Asamblea no concedió la autorización para el proceso penal. Esperemos que el día viernes 5 de enero el juez Rivera no dé paso a esa formulación de cargos, porque si se inicia la instrucción fiscal, que es el primer paso del proceso penal, ese proceso sería nulo, porque el juez Rivera ya había pedido a la Asamblea, y en la Asamblea no hubo los 92 votos y no se autorizó el proceso penal. Entonces, estamos a la espera de todo eso, ¿no? Usted habló de la fiscal, pero no hemos hablado del caso Metástasis. Bueno, el caso Metástasis es el caso más emblemático de hoy. La fiscal dijo que le iban a asesinar, que hay los que mataron sí, por eso que le pregunto, porque ya dio hasta el nombre. Claro, los que mataron a Villavicencio la quieren asesinar, pero si los que mataron a Villavicencio
los ejecutores ya los mataron a todos. Pero no ha dicho quiénes. Si ella sabe quiénes mataron a Villavicencio, ¿por qué no lo dice? Y por qué también, digo yo, no explotan el celular de Cherres, el celular de Danilo Carrera, el celular de Villavicencio, que lo tiene el FBI. Y el FBI, ¿qué tiene que ver con un proceso penal ecuatoriano? Nada. Claro, ¿qué habrá ahí? Habrá conversaciones de ella con Villavicencio, ¿qué habrán concertado? Porque el celular de Villavicencio es la clave de todo esto. Claro. Tutti frutti. Claro, el celular de Villavicencio y el del señor Cherres, pues, doctor Franco. Por supuesto. Porque el señor Cherres lo asesinan y encuentran el teléfono al lado de él. ¿Y por qué no han pedido el teléfono de Cherres? Esto es una locura, de verdad. Es que doña Diana Salazar hace una actividad penal selectiva, política. A Cherres lo asesinan brutalmente en marzo del 2023. Y hasta ahora no sabemos quién mató a Cherres. ¿Dónde está su celular? Que ella lo tiene. No lo explotó. Pero si Cristian Zurita, el amigo de Villavicencio, dice que no se puede explotar ese celular porque el prestigio de Villavicencio está primero. ¿Y hasta dónde casos graves, Ecuador? Miren ustedes la situación. Un reciente anuncio, Mónica Palencia, la ministra de Gobierno de Ecuador, se ha centrado en abordar una de las cuestiones más críticas en el panorama actual de nuestro país: la construcción de nuevas cárceles. La ministra destacó la importancia de este proyecto no solo para mejorar las condiciones de reclusión, sino también como una medida crucial para lidiar con el hacinamiento y los problemas de seguridad que actualmente enfrentan las prisiones ecuatorianas. Además, Palencia aprovechó la oportunidad para discutir sobre las propuestas de preguntas para la próxima consulta popular, una iniciativa que busca involucrar a los ciudadanos en las decisiones claves que afectan el futuro del país. Este movimiento demuestra un compromiso hacia la transparencia y la democracia participativa, elementos fundamentales en la gobernanza efectiva. Vamos a ver a doña Mónica Palencia, ministra de Gobierno, que hizo declaraciones a la prensa. Es todo lo referente a la primera piedra, el tema de la cárcel que se va a construir próximamente. Sí, exactamente, hoy vamos a conocer, vamos a tener un informe del director del SNAI, general Saludvire. También nos va a informar cómo va a ser el manejo comunicacional el director de la SECOM, el doctor Robert Zurrieta, y algunos temas varios que pondrá en la mesa el señor presidente. ¿Perdón? No, a ver, el tema, tenemos en este momento dos ubicaciones, Santa Elena y Pastaza, y hay una tercera ubicación, porque yo no pierdo la esperanza tampoco el señor presidente de que ojalá logremos financiamiento para una tercera cárcel, que tendría que definirse el sitio, un centro penitenciario como nos guste llamar. Ministra, se reunió con... que no por el nombre que tengo ninguna intención peyorativa, sabemos que es un centro de exclusión de personas que están en conflicto. Van a ser presentadas también. Entonces, él está, obviamente con él vamos a discutir cuáles serían esas preguntas, porque no quiere saturar a la sociedad guayaquileña. Y entiéndanme algo, en lo político nosotros buscamos comunicar de una manera muy fácil, que las preguntas sean entendibles. Entonces por ahí vienen, yo también soy profesora de Derecho, me he graduado en 2 universidades, y por ahí vienen todas las críticas al legalismo, y que debió decir tal cosa y no tal otra. No es un proceso fácil el comunicar para que todo el mundo entienda, pero es un gran paso en lo político. Yo quiero aclarar algo. Se le está preguntando a la ciudadanía para que ejerza su poder directo y nos diga un sí y un no claro. No nos enredemos en aspectos de técnica, que en este momento estamos asfixiados con un tema de seguridad, porque quiero que me comprendan cuáles son los objetivos esenciales. Daniel Noboa no necesita hacer una consulta para legitimarse. Daniel Noboa tiene 38 días de ser elegido presidente. Esto no es un pretexto para legitimarse nada.
Nosotros hemos recibido un país con un grave problema de liquidez y ustedes lo saben. He criticado la pregunta última sobre los casinos. Sí quiero tocar algo. No seamos sociedades hipócritas. Todos nosotros tenemos internet, ¿cierto? Tenemos hijos que a lo mejor les gusta ver juegos, jugar. Tenemos los juegos metidos en la computadora. No necesitamos crear casinos para tener el problema de la ludopatía instaurada en muchos de los hogares ecuatorianos. Lo que vamos a hacer es que estos casinos van a estar en lugares estratégicos, que son hoteles, para que el turismo nos deje dinero. Y de ahí un 5% va a los temas de salud mental, según me lo ha dicho el presidente de la República, y otro 5% iría al fomento al turismo. Lo que queremos es generar dinero para el Ecuador. Lo que queremos es generar dinero para el Ecuador. Respeto mucho el criterio de la doctora Palencia, es una mujer a la que yo he admirado siempre porque tiene mucha capacidad, pero discrepo con ese criterio. Sencillamente porque, a ver, sí, es cierto, van a estar en lugares estratégicos, estos casinos y todo esto, pero ¿y qué tal? ¿Usted cree que con eso se termina la vacuna? La fomentan más, porque ahí van a decir los gobernadores, este hotel tiene aquí mucho dinero porque tiene casinos, y van y le piden, y si no les dan, le ponen una bomba. Oiga, hay que ir pensando en futuro y en presente. Bueno, el futuro a lo mejor ni existe, pero el presente, pues. Es riesgoso lo que van a hacer. Dos, habrá gente que por ir a jugar se mete al casino. No son turistas, son de la ciudad, se meten al hotel, se van al casino y juegan. Así de simple, juegan. Doña Mónica, respeto todo su criterio y créame que admiro su valentía, porque usted es una mujer valiente al estar en esto. Y vamos a ver la siguiente parte donde doña Mónica pide a los medios, doña Mónica, doctora, nosotros estamos dispuestos a aportar en lo que más podamos, pero no se olvide que no solamente existen los medios nacionales, también estamos los alternativos, y para nosotros es prioritario impulsar lo que vaya a bien del Ecuador. Pero esto de los casinos me parece descabellado. Por más que se le ponga el adorno, que solo es para los hoteles 5 estrellas, mire, el muchacho es muchacho y lo sobornan al dueño del hotel o al que está encargado, al dueño no, pero al que está encargado, y van a jugar y se le van robando la bicicleta y se la venden, le van robando. Fomenta delincuencia, perdónenme. Pero vamos a ver la ayuda que pide doña Mónica Palencia. Estamos trabajando con el SNAI en todo lo que significa la seguridad interna de las cárceles también. Son medidas duras. Ministra, ¿sí? A propósito de eso, usted dijo que no había dinero para completar el pago de los chalecos antibalas para los policías. ¿Cómo está ese proceso? Yo no dije que no haya dinero para completar el pago de los chalecos antibalas. No hay dinero para muchas cosas. Yo quiero decirles que nuestro problema de liquidez es estructural, pero estamos trabajando día y noche de manera denordada. Yo me meto en todas las reuniones para ver de dónde saco platita. Me he hecho íntima amiga del ministro de Economía y Finanzas, entiéndanme, estoy viendo de dónde saco con presupuestos muy comprometidos porque tenemos proyectos de inversión que todavía no están siendo pagados y porque nosotros nos encontramos frente a los números de Mickey Mouse, ¿sí? Esa es la realidad. ¿Qué significa eso? Los números de Mickey Mouse es que pongo aquí un número donde lo necesito, pero cuando voy a decir tú me tienes guardado tanto, ¿dónde está ese tanto? Entonces, esa es la clara realidad. Por eso es que yo inclusive he hablado con total frontalidad, señores, y les digo algo. Yo estoy aquí y estoy arriesgando mi vida. Y les doy mi palabra de honor que con total honestidad. Si yo pido el respaldo de ustedes, la prensa y de la ciudadanía, porque nos la estamos jugando. Y entonces yo digo las cosas tal cual son. A lo mejor no son muy correctas, pero lo que les digo es que el presidente está luchando por la verdad en los números, por la transparencia del gobierno, que nos ha ubicado inclusive en mejor lugar en el Heritage Foundation por esa transparencia y porque queremos que nunca más en el Ecuador los números que nos dé un Ministerio de Economía dejen de corresponder a la realidad. Y si a mí me dicen que tienen $5 guardados para chalecos, los $5 los quiero en banca. Es terrible. La propuesta de construir nuevas cárceles junto con la inclusión de preguntas pertinentes en la consulta popular refleja un esfuerzo significativo del gobierno para abordar problemas, pero no están dentro del camino que deben de estar.
Estas iniciativas de Palencia podrían marcar un punto de inflexión en la forma en que Ecuador maneja sus desafíos. El país necesita tener calidad y calidez de vida. Por favor, es cuestión de razonar, de poner de parte. Señores del gobierno, la consulta no va a dar resultados para solucionar los problemas del país. Todo lo pueden hacer. Todo lo pueden hacer. Vía decreto, vía Asamblea Nacional, en fin. Pero gastarse 60 millones de dólares que podían servir para la salud, para la educación, para todo. Perdónenme, es infantil. Estamos en una crisis y queremos fomentar más crisis. Ya basta, país. Ya basta de esas cosas. En medio de una situación cada vez más compleja y cargada de tensiones políticas, perdónenme, en el caso de Villavicencio ha cobrado ya una relevancia crucial en el ámbito nacional e inclusive en el internacional. El capitán Cristian Ceballos, ex jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, se encuentra en el centro del torbellino de acusaciones y sospechas que amenazan con desestabilizar aún más el ya frágil equilibrio político del país. Verónica Zarauz, una figura clave en este escenario, ha expresado públicamente su preocupación por la seguridad del capitán Ceballos, sugiriendo que hay fuerzas poderosas interesadas en silenciarlo. ¡Wow! Al capitán Ceballos lo quieren silenciar. ¿Quién está entonces tras de todo esto? Pues esta declaración añade una capa de misterio y urgencia al caso, planteando preguntas sobre quiénes podrían ser estos actores ocultos y cuáles son sus verdaderas intenciones. Vamos a escuchar primero al abogado Erwin Romero, el abogado del capitán Ceballos, para un poco conocer más de cerca el criterio que tiene sobre este tema. Vamos a ver. Lo digo así, que la Dirección Nacional de Asuntos Internos, pese a tener conocimiento que existen documentos falsos, documentos fraguados, documentos adulterados, procedieron a sancionarlo de manera ilegal al señor capitán Ceballos. Es decir, que se inventan una orden de servicios, la Dirección General de Inteligencia, para justificar posterior, el día 10 de agosto del año 2023, que sí han enviado personal policial y que sí existían medios logísticos para dar seguridad. Hechos totalmente falsos. Tendrá que justificar el director general de inteligencia a la fecha por qué razón se permitió que esa documentación se la adultere y se la falsifique. Asimismo, dentro de los recaudos procesales existe documentación como oficios que han realizado algunos oficiales superiores, oficiales inferiores, tergiversando, justificando sus mal accionar de no designar funcionarios policiales al mitin político. Es decir, que existen documentos falsos, tanto en la Dirección Nacional de Asuntos Internos, que sirvió de base para sancionarlo al señor capitán Ceballos, como en la Fiscalía General del Estado. Tenemos más de 100 partes policiales suplicando al jefe de la Dirección Nacional General de Inteligencia y de la DINPRO que se le proporcione vehículos adecuados para dar seguridad ante el alto riesgo que tenía el señor Villavicencio. Chalecos, municiones, armas largas, medios de comunicación, radios Motorolas, y no le proveyeron. Es decir, el capitán hizo todo a su alcance en grado de oficial inferior. Lamentablemente, 4 días antes que realizó una llamada telefónica a la Dirección General de Inteligencia, le indicaron que si es que le daban seguridad, es decir, vehículos y una flecha del GIR, iban a pedir todos los binomios presidenciales. Las conductas omisivas tienen que ser sancionadas y tienen que ser llamados a la Fiscalía General del Estado para que respondan por sus actos omisivos. ¿Hay responsables? Existen responsables, como lo indiqué, la DGESCOP y la Dirección General de Inteligencia el día 8 de agosto del año 2023, un día antes, tenían conocimiento del mitin político que se iba a dar. Tenían buena información ya del atentado que querían realizar en contra de Fernando Villavicencio y no hicieron absolutamente nada. Tenían información del atentado que querían realizarle a Fernando Villavicencio y no hicieron absolutamente nada. Eso es lo que está diciendo el doctor. ¡Wow!
estoy anonadado. Pero vamos a ver lo que dice la señora Verónica Zaragoza, esposa de Villavicencio, frente a este tema. Escuchemos con atención y comentamos. El asesinato de Fernando. Bueno, entiendo que hoy van a entregarse las pruebas que tiene el capitán Ceballos de todas las omisiones que cometieron los altos oficiales en relación a la no protección que le dieron a Fernando, y a lo que terminen las versiones sabré lo que va a decir ahora, ¿no? Va a entregar documentos acerca de las omisiones. Entiendo que sí. ¿Por omisión fue que ocurrió el asesinato de Fernando? Bueno, sé que el capitán Ceballos solicitó muchísimas veces, y me consta además, equipamiento, dotaciones, vehículos y más personal para la protección de Fernando, cosa que el Estado no le proveyó ni tampoco a los altos mandos de la policía. ¿Desde cuándo pedía eso? Muchísimos meses atrás, muchísimos meses atrás, desde que era asambleísta, de hecho. Seguramente lo van a dar de baja al capitán Ceballos porque 2 acciones administrativas le han iniciado. Sospechosamente quieren sacarle al capitán Ceballos de la policía, pero solamente a él, y el resto de oficiales que estuvieron involucrados, ¿qué pasa con ellos? Están haciendo un espíritu de cuerpo dentro de la policía y solo quieren sacarle al capitán por ser el último nivel de protección. Doctor, señora. Así es, sabemos que este señor lidera. Mire usted lo que está pasando. ¡Wow! Cada vez es terrible. Vamos a repetir un poco para mirar. La banda que estuvo haciendo la parte logística para el asesinato de Fernando, y sí, estábamos seguros de que este señor estaba detrás, y la fiscal también sabía hace mucho tiempo que él estaba amenazándola a ella y a su integridad y a su familia también. Y ahora hay que cuidarse, nada más le toca a la fiscal. A cuidarse y a encomendarse a Dios, porque en este país solo toca encomendarse a Dios, porque si esperamos del estado de la policía pasa lo que le pasó a Fernando Villavicencio. En ese sentido, ¿cómo califica usted, cómo evalúa la investigación que se lleva hasta ahora? Bueno, estamos esperando que se dé la audiencia para preparatoria y evaluación del caso de los autores materiales. Esta es otra audiencia por omisión de parte del Estado, de hecho se llama extrajudicial. Entonces vamos a ver, porque estamos empezando en las versiones de esta, así que esperemos a ver qué resultados arroja también. En cuanto a la otra investigación por asesinato, solamente tenemos que esperar a que el 24 de febrero que se dé la audiencia. Gracias. Muchas gracias, señora. Créanme que estoy anonadado. El caso no solo ha desencadenado una serie de especulaciones y teorías conspirativas, sino que también ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las instituciones encargadas de la justicia y del orden en el país. La mención de la Fiscalía por parte de Zarauz, indicando que a la fiscal a cargo del caso tendría que encomendarse a Dios para que no la asesinen, es un comentario alarmante que refleja el grado de peligro y presión bajo el cual se están llevando a cabo las investigaciones. Este panorama sombrío pone en evidencia la necesidad urgente de la transparencia, protección para los implicados y un compromiso firme por parte de las autoridades para llegar a la verdad, a la pura verdad, sin importar a dónde conduzcan las evidencias. El destino del capitán Ceballos y el desenlace del caso Villavicencio serán sin duda determinantes en la historia política y social del país, marcando un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Qué grave. Créame, qué grave esto. Vimos al abogado, vimos a la esposa de Villavicencio y no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto. Pero créanme que da miedo. Da miedo vivir en el Ecuador con todo lo que ocurre. Una situación escalofriante, ecuatorianos. Esa es la palabra, escalofriante.